no, ya embalada la clase para ustedes tres ya. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Después de confirmar que todo va en orden, seguimos. Entonces, como les decía, el modo de producción dominante tiene tal poder social que limita incluso a los demás procesos de producción, distribución, circulación, consumo de toda la sociedad. Y puede llegar a tener tanto poder que incluso puede afectar a las superestructuras. ¿Sí? Eso incluso sería bueno poner aquí, ¿no? O sea, incluso puede afectar a las superestructuras. ¿Por qué puede afectar a las superestructuras? Interviene en el Estado. Tiene tanto poder, tanta capacidad. Piensen en el Estado actual, en el capitalismo actual. Tienes grupos tan poderosos que no solamente limitan a otros, sino que pueden apropiarse o coger partes del Estado para ponerles más límites a los otros. Ejemplo real. Ponerles reglas fitosanitarias a ciertos productos. Entonces, ¿qué pasa? Ciertos productores locales quieren vender su queso, pero el Estado les pone tantas reglas que solamente pueden cumplir los grandes. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente son reglas que los mismos grandes dicen, pones esto, pones lo otro, y con eso les limitas a los pequeños. Entonces, ese puede ser una de las formas de poder que tienen los modos de producción, el modo de producción dominante. Y la otra forma de poder, ¿sí? Esto continúa así, ¿no? Y la otra forma de poder que puede tener el modo de producción dominante, y este es más triste, no creo que esté aquí, pero bueno, no importa. La otra forma es que puede definir cuántas personas son adecuadas para la formación social. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no solamente el modo de producción dominante te pone reglas a todo, sino que hasta te puede decir cuánta gente está bien, cuánta gente sobra. Ejemplo, desempleo. O sea, el modo de producción dominante dice, ¿sabes qué? Yo puedo producir esto con una mejor máquina, me sale más rentable, esta gente sobra. Ahora uno dirá, pero es normal porque sobra gente. ¿Qué tal si el modo de producción dominante decidiera bajar la jornada a 3 horas diarias? Va a faltar gente, de largo. Entonces va a faltar ya gente, contrataría más gente, pero ¿cuál es el problema de contratar más gente? Pensemos en la sociedad actual. Que el gasto salarial se te triplicaría o se te sube no sé cuántas veces porque tienes que contratar varias personas y no les van a bajar el sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que según las reglas del modo de producción dominante, no solamente se pone reglas al resto de las estructuras, sino que al mismo tiempo se define cuánta gente sobra, cuánta gente no sobra. O sea, a ese nivel llega el poder de este modo de producción dominante. Ok, entonces, tiene en el documento una figura 2, que creo que sí vale la pena hacerle rápidamente. ¿Ya? Entonces, tenemos la formación social, que es el concepto más amplio. De ahí tenemos las estructuras sociales, ¿sí? Las estructuras sociales y las interacciones dialécticas. ¿Ya? Dialécticas. Esa es la formación social. Estructuras sociales, interacciones dialécticas. Las estructuras sociales, a su vez, hemos dicho que se dividen en estructuras económicas y en superestructuras. ¿Ya? Las superestructuras las dejamos ahí porque ese no es nuestro tema de especialidad. Ya eso para eso está el derecho, para eso está la psicología, etc. Y en cambio, en las estructuras económicas tenemos un modo de producción dominante, ¿sí? El manda más de todos. Luego tenemos los demás modos de producción, ¿sí? Piensen en este esquema, ¿no? Tienes el modo de producción dominante, tienes los demás modos de producción que andan por ahí recibiendo las reglas del modo de producción dominante, y luego viene la distribución, la circulación, el consumo y la reproducción económica. Y luego tienes, obviamente, entre estos, interacciones dialécticas. ¿Por qué es clave esto de las interacciones dialécticas? Ahorita se ve con más claridad. Porque interacciones dialécticas te significa que todo está interactuando con todo en un sistema súper complejo. Si quisieras hacer un modelo de esto, necesitarías no solo ecuaciones de cada uno, sino de cómo interactúa todo con todo. Saldría una barbaridad, ¿ya? Que yo creo que en un futuro va a ser posible. O sea, con computadoras súper fuertes cada vez va a ser más fácil estudiar esto. Pero sí, primero tenemos los conceptos. Sí, piensen que ahorita ni los conceptos son todavía definitivos. Mucha gente que vea esta clase, que es profesora, incluso le va a odiar a esta clase, porque son conceptos a veces muy rigurosos o muy rígidos. Pero es para llegar a esto, o sea, a este nivel de complejidad. Entonces imaginen una mega computadora que está procesando todo esto, tratando de entender qué pasa en cada lugar, ¿no? O tal vez nunca sea posible, no sé, pero bueno. Ok, y piensen que estos son varios, ¿no? O sea, hay distribución de un tipo, del otro tipo, o sea, son varios, ¿no? Listo. Entonces, colegas, la siguiente definición, 54,
tendrá que ver ahora con lo siguiente. ¿Ok? La formación social también debe repetirse en el tiempo. Es obvio, ¿no? Si la formación social no se repite en el tiempo, o sea, si todo este proceso no se vuelve a repetir, la sociedad no sobrevive. ¿Qué tal un mundo sin Estado? Alguien dice, ay, qué chévere el mundo sin Estado. Si le quitas el Estado, un montón de reglas se pueden caer, y eso puede hacer que la sociedad a largo plazo se desbarate. Puede ser, o puede que no, o la sociedad se cambie. En todo caso, es necesario que la formación social se vaya repitiendo en el tiempo. A ese proceso de repetir, ya no las estructuras económicas, ¿no?, sino todo el proceso, lo vamos a llamar reproducción social. Entonces, ¿qué va a ser la reproducción social? La reproducción social ya no es la reproducción económica, o sea, ya no solo vamos a pedir que se repitan las estructuras económicas. Aquí es un proceso donde se vuelve a crear la formación social. ¿Sí? Se vuelve a crear la formación social. Y creo que ya es obvio que esto puede darse en escala simple, en escala ampliada, en escala reducida. De acuerdo, o sea, no hace falta repetir más de eso. Pero sí me cachan la idea, ¿no? Entonces, que se repitan solo las estructuras económicas, le hemos llamado reproducción económica. En cambio, que se repita la formación social se llama reproducción social. Y obviamente la reproducción social implica repetir toditito. Por eso se llama social, toca repetir toditito. Ahora, ¿qué pasa si de repente no se logra repetir la sociedad? Y empieza a fallar en ese proceso de reproducción general. Empieza a fallar el Estado. Empieza a fallar la producción. Empieza a fallar la circulación. No hay abastecimiento. Empieza a fallar el consumo. De repente la gente come y empieza a morirse. Si pasa a fallar alguno de estos procesos, surge un concepto que no sé por qué diablos está bien en el 54, pero no voy a cambiar los números ahorita, porque han de ver impreso. Ya, doble 54. Crisis. Ahora sí podemos definir qué es una crisis. Entre paréntesis, social. Entonces, ¿qué será una crisis? Ya, términos súper amplios estamos siendo, súper amplios. Vamos a decir que la crisis es la interrupción temporal. ¿Sí? Interrupción temporal. ¿De qué? Del proceso de reproducción económica y social. ¿Sí? Interrupción temporal de la reproducción económica y social. ¿De acuerdo? O sea, económica sería que falle aquí. O sea, te falla solo esta parte. Social, que te falle cualquier pieza. Obviamente que una crisis social ya es algo, es global. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos, ¿no?, de crisis. Entonces, si es crisis económica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Está fallando la reproducción de las estructuras económicas. ¿Sí? Entonces, en una crisis económica falla alguna pieza de esta parte. ¿Sí? Falla la producción, la distribución, la circulación, el consumo. ¿De acuerdo? O sea, falla la producción, o la circulación, o el consumo, o la misma reproducción económica. ¿De acuerdo? O sea, hay una crisis económica. O sea, fallan las estructuras económicas. ¿Ya? Eso es otra forma de verlo. En este pequeño edificio, si aquí hay un fallo, ¿sí?, aquí falla algo, tienes una crisis económica. Ejemplo, hubo, qué sé yo, de repente hubo una mala cosecha, y la mala cosecha hizo que los agricultores dejen de producir. ¿Ya? No pudieron cosechar y no pudieron sacar su producto. Entonces hay desabastecimiento y te empieza a fallar la capacidad de la sociedad de sobrevivir, no se crean los objetos, por tanto tienes crisis económica. ¿Ya? Sí está clara esa idea, ¿no? Entonces un tipo de crisis social. ¿Ya? Entonces la crisis social es lo global. Si te empieza a fallar solamente lo económico, crisis económica. ¿Ya? Ahora, nótese algo, ¿no? Si hay una crisis económica, la crisis económica se puede volver después de una crisis social. Y la respuesta es sí. ¿Qué significaría una crisis económica? Que te falle esto. Pero si te empieza a fallar la economía, ¿sí?, después te puede fallar el Estado. Y después te puede fallar todo. Entonces, tranquilamente puede pasar que una crisis económica, ¿sí?, donde fallan las estructuras económicas, y perdón que sea enfático, pero es para no olvidar el modo de producción, distribución, circulación, consumo, reproducción económica, ¿ya? Si falla algo de esto, puedes terminar con una crisis social. ¿Y qué es una crisis social? Que te fallen las estructuras económicas
Las superestructuras. O sea, todo el edificio que llamamos sociedad se empieza a caer. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿puede pasar al revés? Que haya, por ejemplo, una crisis social y se vuelva crisis económica. También. Puede pasar que haya una crisis política. Venezuela hay una crisis política gravísima. Pero la crisis política que está provocando que la misma crisis económica se vuelva más grave. ¿Por qué? Porque resulta ser que para sostenerse en el gobierno, ¿sí?, puede suceder que el Estado está usando recursos para sostener a los militares. Entonces, ¿qué pasa? Que esos recursos están estancados en los militares, no llegan al resto de la población y la crisis económica se hace más grave. Entonces, siempre pensar en términos dialécticos. Lo uno afecta al otro y lo otro afecta a lo uno, de tal manera que no hay una sola dirección. Sigamos. Vamos ahora sí a acabar. Entonces, finalmente, colegas, vamos aclarando un poco este último punto que decíamos del modo de producción dominante. Decíamos que puede tener tanto poder que hasta define quién sobra, quién no sobra. Entonces, para aclarar quién sobra y quién no sobra, vamos a plantear la siguiente definición. Empleo. ¿Qué es el empleo? Ya, entonces, para no complicarnos la vida, porque aquí podríamos ver metodologías del INEC y demás, vamos a ser bien básicos. Vamos a decir que el empleo es el uso de la fuerza de trabajo. Entonces, cualquier persona que use la fuerza de trabajo, ¿de acuerdo?, vamos a decir que está empleando. Porque está empleando su fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué tal si alguien está empleando su fuerza de trabajo para tener una cama? O está empleando su fuerza de trabajo para estudiar. También está empleando. Porque este no es el empleo que aprendemos en el INE, en las encuestas. Esta es otra idea de empleo. Es el empleo, entre paréntesis, si quieren, empleo de fuerza de trabajo. A eso me estoy refiriendo. Sí me cachan, ¿no? La diferencia. No estoy hablando del empleo formal o informal, no. Estoy hablando del uso de fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Ya. Definición 56. Desempleo. Entonces, bajo nuestras definiciones, ¿qué será el desempleo de fuerza de trabajo? ¿Ya? Pues va a ser bien parecido, ¿no? Entonces vamos a decir que esta es una situación donde el individuo necesita trabajar, necesita o desea usar su fuerza de trabajo. ¿Sí me cachan, no? O sea, la persona necesita o desea, ¿ya? Por cualquier razón, no nos interesa verlo, pero necesita o desea, ¿ya? Pero la formación social no se lo permite. Entonces, ¿qué vamos a entender por desempleo? Es una persona que quiere usar su fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, quiere estar empleando su fuerza de trabajo, pero la formación social no se lo permite, ¿ya? Es una persona que está por ahí vagando, que no logra usar su fuerza de trabajo, pese a que quiere, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a llamar desempleo. Y estos ya empiezan a caer como fichas de dominó, colegas. Ahora vamos a definir algo que llamamos población activa. Estas ya son definiciones un poquito más estándar. Entonces, la población activa, no nos vamos a detener mucho en esto, simplemente decir que la población activa, que le voy a llamar PAC, pésimo nombre, nos vamos a decir que esta es la unión entre los empleados, que vamos a decir que es el conjunto E, sí, los de aquí no, los que estamos usando su fuerza de trabajo, junto con los desempleados, ¿ya? Entonces puedes tener desempleados, les voy a poner des, ¿ya? Y vamos a quitar las clases explotadoras, porque las clases explotadoras son un grupo raro, ¿no? O sea, las clases explotadoras no necesitan usar su fuerza de trabajo, ¿ya? O tal vez sí, o sea, a ellos no nos interesa. O sea, a la población activa les vamos a quitar las clases explotadoras y también vamos a quitar los grupos dependientes. ¿Se acuerdan de estos, no? O sea, los grupos que estaban diciendo que no están participando en la producción, no usan su fuerza de trabajo, entonces los dejamos de lado. Entonces ahí queda la población activa, ¿ya? Listo. Definición 58. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿no? Empleo, uso de fuerza de trabajo. Si a una persona no se le permite usar la fuerza de trabajo, aunque lo necesita o lo desee, porque las reglas de la formación social lo limitan, o sea, todo esto te limita y no puedes usar tu fuerza de trabajo, desempleado. Población activa, empleados, desempleados, quitando explotadores que no nos interesan, quitando grupos dependientes, ¿ya? Que eso es bueno, ya. Depende de otros, para que complicarnos más. Ahora vamos a hablar al final de estos grupos. ¿Cuáles son los adecuados? Vamos a ponerles un nombre incluso. ¿Qué es la población adecuada? Pero repito, adecuada en términos del modo de producción dominante, en términos de la formación social, ¿ya? O sea, ¿qué personas entran bien en este esquema? ¿Ya? Entonces vamos a decir que la población adecuada es básicamente
parte de la población activa, ¿sí? Es parte de la población activa que se encuentra dentro de las estructuras económicas, ¿sí? En un número adecuado. Ya un poquito redundante eso. Adecuado. ¿Ya? ¿Qué queremos decir por número adecuado? Pero primero la idea, ¿no? Es parte de estas personas que ya hemos definido previamente, pero decimos que están aquí, en este proceso, en un número adecuado, y por número adecuado vamos a decir que tienen una subsistencia igual o mayor al promedio social. ¿De acuerdo? Subsistencia igual o mayor al promedio social. Entonces, ¿qué significa? Son estas personas que lograron insertarse en las estructuras económicas, sea en la producción, distribución, circulación, consumo, y logran garantizarse una subsistencia que por lo menos les da lo mismo del promedio, si no es más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la población adecuada? Primero que sobrevive, ya, eso es obvio, ¿no? Pero aparte no es que sobrevive mal, o sea, sobrevive por lo menos igual al promedio. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto será el salario promedio en este país? Creo que no llega ni a $500. El promedio, ¿no? O sea, cogiendo los más altos, los más bajos. Entonces, una primera aproximación de este grupo, pero que habría que mejorar, pero una primera aproximación sería, bueno, los que ganen más de 500 al mes. Entonces, quien gana más de 500 al mes, que no es mucho, de todas maneras es el promedio, o sea, ¿cuántos habrá bien abajo para que te baje 500 el promedio, no? Pero quien gane más de 500 podríamos decir que está adecuado. Al menos si es que tomaras como estándar el promedio social. Podrías usar tu estándar, la media, la mediana, tocaría ver. Pero esa es la idea, colegas, de la población adecuada. Y si combinas población adecuada con empleo, ¿qué te va a dar? La definición 59, empleo adecuado. Entonces ya puedes un poquito hacerte al menos una primera idea de qué queremos decir con empleo adecuado. Entonces, ¿cuál es el empleo adecuado? Es el uso de fuerza de trabajo de la población adecuada. Entonces, ¿quiénes vamos a decir que tienen empleo adecuado? Las personas que están usando su fuerza de trabajo y de algún modo eso les ayuda a tener una subsistencia igual o mejor al promedio social. ¿Ya? Entonces, la gente que, bueno, no está muy bien, pero por lo menos sobrevive ya. Con 500 al mes en este país no es que se viva muy bien, pero es mejor que un básico. Entonces, resulta ser que por lo menos esta población tiene un empleo que se puede llamar adecuado, ¿ya? Que es la 59. Definición 60. ¿Ya? ¿Qué pasa en cambio con la gente que sobra? Entonces teníamos por un lado población adecuada, ahora pongamos el nombre a la gente que sobra, y Marx usó para esa gente que sobra un nombre bien particular que le llama sobrepoblación relativa. ¿Ya? Sobrepoblación para joderle a Malthus, porque Malthus decía que la gente sobra porque se le produce mucho y entonces van a sobrar las personas y los alimentos no alcanzan. Marx en cambio decir mentira. Si la gente sobra, no es que sobra porque se le produce mucho, sobra porque el modo de producción dominante pone demasiadas reglas que hace que mucha gente sobre. Y ahí viene el ejemplo que les decía, o sea, ¿qué tal si bajas la jornada laboral a 2 horas al día? Va a faltar gente, no sobrar. Entonces, según Marx, la sobrepoblación relativa, bueno, y según mi interpretación, ¿no? Porque no es que Marx lo puso así, pero bueno, entonces vamos a decir que son parte de la población activa, ¿de acuerdo?, que se encuentran en las estructuras económicas, ¿sí? Están dentro de las estructuras económicas, pero en número es un tanto obvio, ¿no? Si los unos estaban en número adecuado, estos están en número inadecuado, ¿ya? Están pero en un número inadecuado. Y por número inadecuado, ¿qué queremos decir? Si el número adecuado significaba que ganaban una subsistencia igual o mayor al promedio social, para estos en cambio la subsistencia es menor al promedio social. ¿Sí? Algunos casos ya no tienen ni subsistencia y no se sabe cómo diablos viven, ¿ya? Y si hay esa gente, o sea, uno le ve y dice, wow, si vive así todo el tiempo, ¿cómo es que logra seguir vivo? Entonces, este sería, colegas, el grupo jodido del sistema. O sea, son las personas que sobran, pero no sobran porque tienen muchos hijos, o como decir, son pobres porque quieren. Es gente que sobra porque ya con todo lo que hemos discutido es un poco más claro. Este modo de producción dominante pone las reglas y limitantes y dice, ok, resulta que para mí exista más rentabilidad, uso una maquinaria que sobra, que quita gente. Entonces la gente que estaba trabajando sobra. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, les doy un caso muy rápido, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, en la producción de... Estoy trabajando por decirles... Están haciendo un edificio. ¿Se han visto las máquinas que son para mezclar cemento, no?
¿Qué tal si me usaras gente que está con las palas mezclando el cemento? Obvio, va a salir más caro, pero en cambio tienes gente empleada. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de las reglas del juego para que la gente sobre o no, según Marx, ¿no? Ahora, bueno, también hay gente que se reproduce de más, entonces, bueno, eso también sobra, ¿no? Pero no es importante para nosotros, eso tiene que estudiarlo la demografía, ¿no? La economía. Tal vez tengamos alguna explicación, pero nosotros lo que tenemos que explicar es por qué la gente sobra en las estructuras económicas, ¿sí? Sigamos. Definición 61. Wow. Entonces, ¿cuántos tipos de gente sobra? ¿Ya? Entonces vamos a decir que hay dos tipos de gente que sobra. ¿Ya? Un grupo de gente que sobra es aquella gente que, pese a que sobra, todavía sirve para algo. ¿Ya? Ay, no, o sea, hay gente que está ganando menos del básico, del mínimo, del promedio, perdón, pero todavía trabaja y hace algo, ¿no? Entonces a esa gente le vamos a llamar sobrepoblación relativa funcional. ¿Ya? ¿Por qué les llamamos funcional? Porque obviamente todavía cumple alguna función dentro de las estructuras económicas, ¿sí? Entonces esta es parte de la sobrepoblación relativa, o sea, esta gente que está sobrando, pero que aún cumple alguna función en las estructuras económicas. De algo todavía sirve. El caso más crudo, tienes un conserje, pero si lo tienes, porque de algo todavía te sirve. Entonces, obviamente el conserje no es que va a ganar como un, si saben que es un CEO, un manager de una gran empresa, obvio que no, pero de algo sirve, entonces por eso todavía está. Entonces, ese sería el grupo, sobrepoblación relativa funcional. O sea, están jodidos, ya es parte de la población que está jodida, pero por lo menos algo hace todavía. Y hay otro grupo, igual dentro de la sobrepoblación relativa, que eso sí, están completamente fuera, y esos les vamos a llamar, bueno, por cierto, perdón, me faltó algo más, ¿no? O sea, si esta gente aún sirve para algo, en algún rato puede volver. En algún rato puede volver. ¿Qué significa? O sea, esta gente que sobra, en algún momento puede volverse otra vez población adecuada. Porque sirve, o sea, en algún rato, quién sabe, de repente hay plata y le pagamos mejor al conserje, o el conserje va subiendo. Pues siempre esas historias medias raras a veces, ¿no? De que alguien que empezó desde abajo va subiendo. Entonces, todavía tiene alternativas, aún tiene algo que le permite entrar. Pero en cambio hay otro grupo que esos ya son los olvidados de la historia. Y a esos les vamos a llamar masa marginal. ¿Ya? Que no es un concepto que me inventé yo, ¿no? Esto lo planteó un señor que se llama José, ¿no? Sí, algún rato ojalá tengamos tiempo, les hablo un poco de eso. Pero vamos a la idea básica. La masa marginal es la otra parte de los que sobran, sobre población relativa, que no es funcional. ¿Sí cachan eso? O sea, es gente que ya para el sistema no sirve de nada. Y como no es funcional, pierde toda posibilidad de ingresar al modo de producción dominante.